La inflación es el aumento sostenido generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a través del tiempo. Se calcula a partir de estimar cuánto ha aumentado durante el último año los precios de una canasta definida por el INEGI, que incluye 299 bienes y servicios. La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado. Cuando hay inflación en una economía, es muy difícil distribuir nuestros ingresos, planear un viaje, pagar nuestras deudas o invertir en algo rentable, ya que los precios que eran una referencia para asignar nuestro dinero de la mejor manera posible están distorsionados. ¿Por qué importa? Una inflación controlada permite mantener el poder adquisitivo de los individuos al mismo tiempo que incentiva la producción de bienes. Una inflación demasiado baja es tan mala como una inflación demasiado alta. Si es muy baja, los comerciantes pierden interés en ofrecer sus bienes, y si es demasiado alta, los individuos reducen su capacidad de compra. ¿Qué queremos? Inflación entre el 2 y el 4% medio, a partir de la tasa anual de crecimiento del Índice Nacional de Precios del Consumidor Quincenal reportada por el INEGI. ¿Cómo te afecta la inflación? Quizá te has preguntado por qué el precio que tenía un litro de leche hace 3 años no es el mismo que tiene hoy. La respuesta se debe a la inflación. La inflación es el aumento generalizado y continuo en los precios de bienes y servicios. Lo que gastaste el año pasado es un buen referente para hacer tu presupuesto de este año, pero siendo realistas es difícil que vuelvas a desembolsar la misma cantidad y no porque vayas a consumir más, sino porque los precios de los bienes y servicios que adquirimos cotidianamente tienden a subir con el tiempo. Y otro de los temas controvertidos del día, tempranito, el INEGI publicó las cifras de crecimiento económico el segundo trimestre del año, es decir, el periodo abril, mayo, junio. El crecimiento fue de 0.1% comparado con el primer trimestre, si se le compara con el segundo trimestre del año pasado, el crecimiento fue de 0.4%. 0.1% de crecimiento en 3 meses, parece muy poco. Sin embargo, el presidente López Obrador no vio del todo mal la cifra. Dijo que, entre otras cosas, despeja la desconfianza. Contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció. No les funcionó su pronóstico a los expertos. Entonces, esta es una muy buena noticia. Muy buena noticia, dijo el presidente. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, insistió que México no está en una recesión, sino en una desaceleración. Dijo que espera que se recupere la economía, que crezca más el segundo semestre. Por cierto, la inflación y tus ingresos. La inflación encarece el costo de los bienes y servicios al deteriorar el poder de compra del dinero. Y al igual que en el caso de los gastos, también sería sano considerar un incremento similar a la inflación en nuestros ingresos, sueldos y salarios. Sin embargo, es una realidad que los ingresos no siempre suben en la misma proporción que la inflación. A veces suben más, pero otras veces lo hacen en menor medida. Tienes 3 opciones para mantener el equilibrio de los ingresos respecto a los gastos. 1. Reducir gastos eliminando o disminuyendo rubros de consumo. 2. Buscar otras fuentes de ingreso complementarias o alternas a tu principal fuente de ingreso. Y 3. Invertir tus ahorros en instrumentos financieros cuyo rendimiento sea al menos igual al de la inflación, pero siempre buscar aquellos que te paguen una tasa todavía más alta. Estas alternativas te ayudarán no solo a mantener el equilibrio de tu presupuesto, sino también a añadirle valor o riqueza a tu situación patrimonial. Calcula tu inflación personal. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, es el encargado de calcular la inflación anual promedio de los mexicanos a través de una canasta de bienes y servicios de 83.500 productos distintos, que refleja los hábitos de consumo de los hogares, considerando el porcentaje de ingreso que destinan a cada rubro. No tienen el mismo efecto en la inflación que suba 10% el precio de los chicles, cuyo producto representa apenas el 0.0001% del gasto de una persona, que el incremento de 3% en el precio de carne de pollo, que se lleva al 5% de su presupuesto.
Así es como el INEGI obtiene el Índice Nacional de Precios al Consumidor, mejor conocido como el INPC, con periodicidad quincenal y mensual. Su variación en términos porcentuales es precisamente lo que conocemos como tasa de inflación y que cada 15 días da a conocer el INEGI. En el sitio web del Museo Interactivo de la Economía existe una sección en la que puedes calcular tu inflación individual. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a decir que la economía mexicana se encuentra bastante bien y que los conceptos como recesión o falta de interés de la inversión extranjera directa es un invento de los conservadores. Así lo explicó el mandatario. Nuestros adversarios quieren que nos vaya mal. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Ya sé que traen esa estrategia, esa cantaleta, que no obedece a la realidad. Va muy bien la economía de México, vamos bien, el peso está muy bien, no se ha depreciado nuestra moneda en el tiempo que llevamos. Pues ha crecido, ¿sí?, la confianza del consumidor mexicano como nunca en el país. Además, ¿quién mide eso? Pero es parte, pues, de esta estrategia. Tienen todo su derecho de manifestarse, pero pues no tienen razón. O sea, yo sostengo que está muy bien la economía. O sea, que le hemos dado, pero una cachetada a los corruptos, eso sí, pero con guante blanco. ¿Qué tiene que hacer México para combatir la inflación? Los problemas más importantes de la economía mexicana son 5: inflación, desempleo, desigual distribución del ingreso nacional, problema financiero que nos plantea el pago de los servicios de la deuda externa y la necesidad de reanudar la tasa de desarrollo superior a la tasa de incremento de la población. De estos 5 problemas, la inflación ocupa el primer lugar. La atención con vistas a combatirla debido a sus múltiples efectos nocivos sobre la economía y la población. Los efectos nocivos de la inflación son que en el interior del país disminuye el salario real de todos los trabajadores que presentan sus servicios por una remuneración fija, lo que equivale a una transferencia de ingresos del sector de trabajo en beneficio del sector capitalista, hecho que profundiza la concentración de la riqueza y el ingreso. Las causas más destacadas de la inflación que han generado el aumento de los precios en México son el déficit del sector público, la rigidez del sector productivo que determina inelasticidad de oferta, la acción de los monopolios y el desempleo, la desviación de las utilidades de los industriales hacia inversiones no productivas en vez de financiar el incremento de la planta productiva, la creciente dependencia externa de la economía mexicana, en particular por el pago de servicio de la deuda externa, la remisión de utilidades y la relación desfavorable de los términos de intercambio con el exterior. En concreto, se trata de movilizar los recursos productivos que el territorio nacional contiene y que son amplios y variados, pero que están insuficientemente explotados. En particular, tenemos mucha mano de obra no calificada o desempleada, que es necesario aprovechar. El problema radica en organizar su explotación racional, ya que la medida principal para combatir con eficiencia la inflación radica en realizar un programa que aproveche los recursos humanos, naturales, institucionales, con estabilidad política,